Bueno, hoy vamos a desarrollar una carta de control conocida como carta de control EUMA. La sigla EUMA implica promedio móvil ponderado exponencialmente, propuesta por Roberts. Esta carta de control es aplicada en procesos cuya variación es mínima, o sea, procesos cuya medida de variabilidad son pequeñas. Muchos autores recomiendan esta carta utilizarla en fase 2 de control. Es decir, en fase 1 se estiman los parámetros basados en las cartas Shuhar y en fase 2 se utiliza para realizar control la carta EUMA. Pero, al igual que existen autores que recomiendan esta carta en fase 2, hay otros autores en donde sugieren que esta carta realice el mismo procedimiento que se tiene con la carta Shuhar, es decir, si son desconocidos los parámetros, aplicar esta carta en la fase 1, estimar los parámetros y posteriormente realizar control obviamente con la carta, con la misma carta, con la carta EUMA en este caso. O sea, el mismo procedimiento que se realizó con la carta Shuhar. Pero repito, esa es una discusión. Es más, el StatGraphic presenta esta carta con las dos fases. Fase inicial, fase 1, donde se estabiliza la carta, se obtienen los parámetros y la fase 2, recuerden que es hacer control basado en los límites estándar calculados a partir de los parámetros estimados en fase 1. El estadístico de control de esta carta no es lo que normalmente trabaja Shuhar, que son los estadísticos obtenidos en los subgrupos, recuérdese que son los estadísticos tradicionales para ser más preciso, que es el caso, por ejemplo, en la medida de localización, el promedio del subgrupo, y las otras medidas de variabilidad, como es el rango, la desviación, la varianza, o el rango móvil si se trata de observaciones individuales. EUMA presenta un estadístico de control. Recuerda, cuando se habla de estadístico de control, se refiere al punto de la gráfica, ¿no? El punto que está representando la característica de calidad. Ese punto es el estadístico de control, y eso se conoce como EUMA para esta carta. Este es el estadístico EUMA. En la parte superior está una versión presentada por Montgomery, en la parte inferior una versión presentada por Vargas, pero son exactamente las mismas formulaciones. Aquí aparece un lambda, que es el peso, asignación o peso que se le está dando a la observación presente. Esto puede ser una observación o puede ser un estadístico, por ejemplo, puede ser un promedio. Entonces se le da un peso a ese valor presente, ese peso oscila entre 0 y 1. El peso que se utiliza por defecto en muchos software es 0.2, pero es conveniente que ustedes sepan que ese peso o ese lambda generalmente se maneja ¿no? Entre 0.1 y 0.3. El StatGraphic por lo menos tiene por defecto 0.2, pero es un peso que se encuentra entre 0 y 1. Por el otro lado, ustedes observan 1 menos ese peso. Por ejemplo, si el peso es 0.2, eso implicaría que 1 menos lambda o 1 menos 0.2 sería 0.8. Se le está dando un peso de 0.8 al estadístico de control anterior al primero que se está calculando. Y si alguien me dice, ¿cómo que existe un estadístico de control anterior al que se está calculando en este momento? Como no existe, obviamente, esto se conoce como valor de arranque. El valor de arranque que se toma por lo general es el parámetro μ, si se trata de la carta de control para la medida de localización. Es decir, en el primer estadístico de EUMA que calculemos, vamos a tomar como valor de arranque el promedio μ, el estimado en fase 1. Recuerden que
muchos autores recomiendan esta carta en fase 2, ¿no? Se asume que se tienen los parámetros. Entonces, como no se tiene un EUMA anterior, se toma el parámetro mu como valor de arranque. Vargas presenta, obviamente, el mismo esquema EUMA, simplemente le da una notación distinta, no coloca la palabra EUMA, sino Z, ZT, pero observen que es la misma fórmula. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta carta? Esta carta tiene como ventaja el siguiente criterio, ¿no? Por ejemplo, vamos para ser mucho más concreto, vamos a irnos con valores extremos del peso. Por ejemplo, el peso mínimo es 0, ¿no? Y vamos a asumir que tomamos lambda igual a 0. Si ustedes toman lambda igual a 0, el valor presente se anula. ¿Y qué se tiene en cuenta? El valor pasado, que es ZT menos 1. Este es lo pasado. O sea, que tiene en cuenta la historia del proceso. Y si vamos hacia el otro extremo, si lambda vale 1, tiene en cuenta el presente, no tiene en cuenta el pasado. Precisamente la carta Shuhar tiene en cuenta el presente. Esta es la ventaja de la carta EUMA, que tiene en cuenta tanto el presente como el pasado. Si ustedes analizan un poco la formulación planteada por el señor Roberts, observan que este es un modelo de econometría para pronósticos. O sea, sale de un modelo econométrico. Por lo tanto, ese es obviamente el valor agregado de este nuevo estadístico, que tiene en cuenta, como cualquier modelo econométrico, tiene en cuenta lo pasado. Obviamente lo pasado en este caso, lo que ocurrió anteriormente en el proceso. Ahora, se debe saber que, como toda carta de control, posee unos límites de control. Si se trata de una carta que se va a aplicar en fase 2, se asume que se tienen los parámetros de ese límite de control. Esos parámetros obviamente deben estar asignados o presentados en esos límites de control. Pero antes de llegar al límite de control, aquí les muestro cómo es la serie que se presenta cuando se calcula el estadístico de control, o sea, este Z. Vamos a asumir que vamos a reemplazar este ZT-1 nuevamente por la fórmula EUMA, o sea, esta misma fórmula. Obviamente, si ustedes van a hallar este ZT-1, hipotético caso que aquí diga ZT-1, aquí sería lambda de xt-1 más 1 menos lambda de ZT-2. Entonces vamos a reemplazar esta fórmula de ZT-1 obviamente, por su igualdad, que sería, repito, lambda xt-1 más 1 menos lambda ZT-2. Este sería ZT-1. Esta parte, lo que está en corchete, ¿no? Ahora ustedes prosigan de esta manera. Ahora reemplacemos ZT-2. Obviamente ZT-2 sería lambda xt-2 más 1 menos lambda ZT-3 y así sucesivamente. Ustedes van a llegar a este criterio, que a medida que uno reemplaza los EUMAs anteriores, este valor del peso se va elevando más, a un valor más grande. ¿Eso qué implica? Que si ustedes empiezan a elevar obviamente este peso al cuadrado, al cubo, a la 4, a la 5, hay una disminución, le llaman disminución exponencial, que es de una serie de tipos geométricos, se conoce. Entonces ustedes van a observar, ahora que vamos a determinar los límites de control, que el comportamiento de los límites de control al inicio es un comportamiento
exponencial debido obviamente a ese comportamiento de la serie. ¿Eso qué significa? Que la variabilidad tiene el mismo comportamiento. Un comportamiento que va a depender obviamente de la secuencia en que se tome la información, o sea, de la cantidad de subgrupos que se tenga. Veamos la varianza. La misma secuencia geométrica, como les decía yo anteriormente. Obviamente aquí se está calculando la varianza de ese estadístico. Ustedes observan al final, esta es la fórmula final de la varianza, que depende de la cantidad. Por ejemplo, cuando el primer subgrupo T será igual a 1, para el segundo subgrupo T será igual a 2, pero la varianza va a modificarse, obviamente, porque se está modificando el estadístico, tal y como se observó en esta demostración. Y como se está cambiando y modificando el estadístico, al igual que la varianza, es claro también para ustedes que los límites de control dependen de esta varianza. Por lo tanto, los límites de control también se modificarán a medida de que el indicador en el tiempo aumente. Pero hay una aproximación que es un valor asintótico, que es una constante de esa varianza, es definida de esta manera, miren, de esta varianza que sería la real, ¿no? Vamos a hacer una estimación con ¿no? con esta varianza, que sería una constante, una aproximación asintótica, ¿no? Veamos ahora el límite de control. Este es el límite de control, donde L tomará el valor de 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%, que recuerden que es la confiabilidad que trabaja la carta de control. T, si vamos a definir como un estadístico, sigma será la desviación de ese estadístico. Si aquí es mu, por ejemplo, como estadístico, o como parámetro, perdón, como parámetro obtenido en la fase 1, si t toma el valor del parámetro mu, este sigma obviamente será la desviación estándar obtenida en esa fase 1. Ahora bien, este sería el límite de control real, ¿no? Donde t toma el valor de la estimación que se haga del estadístico. En este caso, si se trata, repito, del límite de la estimación con respecto al promedio, este sería el valor de mu. Y L toma el valor de 3. Este es cuando se aplican los límites de control asintótico. Recuerden nuevamente que L toma el valor de 3. Este es el asintótico, da una línea recta. Este es el real. Que a medida que aumenta el valor de t, a medida que uno toma la secuencia en el tiempo, se hace constante. Ya no hay un cambio sustancial entre un valor y el otro valor del límite de control. Entonces, a medida que t tiende a infinito, en otras palabras, esto se hace constante. Este límite se hace constante. Para valores bajos, obviamente el comportamiento es exponencial. Vamos a asumir un ejemplo donde se está evaluando una carta de control EUMA en un área de empaque de una empresa que fabrica pastas alimenticias. Se tiene ya establecidos los parámetros de esta característica de calidad. En este caso, esta característica de calidad se refiere al tiempo de una actividad desarrollada en esa área de esta empresa alimenticia. El tiempo tiene ya un parámetro establecido para esa actividad, que es 147.082 en una unidad de tiempo, y una desviación de 5.316. El lambda que se toma para realizar la carta de lambda de punto 2, recuerde que estamos en fase 2, ¿no? Estos parámetros son obtenidos en fase 1 y en fase 2 es que se hace control. Entonces vamos a aplicar la carta de humo en fase 2, tal y como recomiendan muchos de estos autores. Estos son los tiempos que se toman para hacer control.
Obviamente, observan que en cada subgrupo existe una sola observación. O sea, es una carta para observaciones individuales. Pero recuerden que si se tiene subgrupos, se puede realizar obviamente para un promedio, tomando el promedio de cada subgrupo. Simplemente aplicar el estadístico de control EUMA. Ya tenemos las observaciones en la fase 2, que es la fase de control. Vamos a calcular, obviamente, como se tienen los parámetros, los límites estándar. Está mu, que es 147,082, y está sigma, que es 5,316. Estamos calculando el límite de control asintótico, o sea, el constante. Estos son los valores. El paso siguiente es convertir estos tiempos en estadísticos de control EUMA. Así como están, simplemente son observaciones individuales. Hay que convertirlos en estadísticos EUMA para poder presentarlo en los límites de control EUMA. Ahora, ¿cómo se realiza? Observen la primera observación, 146,116. Vamos a calcular el primer estadístico EUMA, basado en esta observación y en el anterior EUMA. Pero la pregunta es, ¿cuál es el anterior EUMA? Si apenas estamos calculando el primer EUMA. Como no existe anterior EUMA, hay que tomar un valor de arranque. ¿Y cuál es el valor de arranque? El mismo mu, o valor de arranque. Veamos dónde ubicar ese valor de arranque en la fórmula. Este es el primer EUMA, Z1. Este es 1 menos 0,2 por el valor de arranque. Este es el valor de arranque, observen que es mu. Y viene lambda con el valor presente, o sea, el primer X1. Recuerden que esta es la misma fórmula que habíamos planteado, salvo que aquí se modificó la posición, ¿no? La posición, que tenemos esto de primer término. Y el segundo término es este. Bueno, entonces es claro para ustedes que no existía un EUMA anterior. Es por ello que se ubicó aquí el mu. Con esta ayuda, con este valor de arranque, ya se calcula el primer EUMA. Recuerden que este es la primera observación, la observación presente, ¿no? En ese subgrupo. Ya se tiene el primer EUMA. Y este primer EUMA nos permite hallar el segundo EUMA. ¿Por qué? Porque cuando te pregunten, EUMA anterior, aquí está, EUMA anterior, que fue el calculado. Por 1 menos 0,2, 1 menos lambda. Lambda, 0,2 por el valor presente en el segundo subgrupo. Este es el valor del segundo subgrupo. Y ya se tiene un Z2. Cuando se calcula el Z3, el EUMA 3, se debe tener en cuenta lo que el EUMA anterior, que sería el Z2 o el EUMA 2, y así sucesivamente. Hasta el último, observen el último, donde el décimo EUMA está sujeto al EUMA anterior, que es el noveno. Aquí aparece el noveno EUMA, más 0,2 por el valor presente en el décimo subgrupo, que es 152,64. 152,64. Ya teniendo todos estos EUMAs resumidos en esta carta, en esta tabla, perdón, ya podemos hacer la carta. Este es el EUMA, o estos son los EUMAs, y por lo tanto estos son los estadísticos de control de la carta EUMA. Vamos a reemplazar utilizando obviamente los límites de control anteriormente mencionados para observar el comportamiento de este estadístico EUMA en estos tiempos. Recuerden que estos son tiempos de una actividad, ¿no? Y verificar cómo es el comportamiento. Este es el comportamiento, vean, muy estable. En este caso, esta característica de calidad, que repito, que es el tiempo de una actividad en una empresa alimenticia, es estable. Está controlado. Si estamos en fase 2, recuerden que estamos en fase 2 porque está bajo control esos tiempos. Observan que se está utilizando los límites de control reales porque hay una variación al inicio. Una variación que tiene un comportamiento exponencial, pero a medida que el T aumenta, o sea, las
A medida que en el tiempo uno tome más muestras, se hace constante estos límites. Por otro lado, en otro caso de estudio, aquí se tiene unos subgrupos también de observaciones individuales y se calcula estos valores EUMA. ¿Cómo se calculan? Utilizando obviamente la fórmula anterior. Aquí la salvedad es que el lambda que estamos utilizando sale del criterio clásico de punto 2, de punto 1, de punto 3, sino punto 5, y observen cómo obtenemos los valores de EUMA para este lambda de punto 5. Estos son los valores de los EUMA, de los 3 primeros valores de EUMA, pero hay que realizarlo para los 5. Estos valores EUMA obviamente hay que calcularlo y hay que presentarlo en la carta o en los límites de control de esta carta EUMA, los límites de control basados en lambda.5 y los límites asintóticos son estos datos 53.46, 46.53 y también observamos cierta estabilidad estadística. Por lo tanto, podemos decir que está controlado en este caso esta característica de calidad. Claro para ustedes que lambda le da la sensibilidad a la carta, ¿no? ¿Qué tanto peso le estoy dando al valor presente con respecto al valor pasado? O lambda.5 implica que le estoy dando el mismo peso. Veamos cómo podemos calcular o realizar una carta de control EUMA en R. Aquí está el algoritmo. Observen que se utiliza la librería QCC, la misma que hemos utilizado para hacer las cartas Chuja. Aquí copio está la información, está en esta primera parte. Cuando ustedes tienen este comando de read table clipboard, ese es para cuando copian directamente del Excel, ¿no? Voy a copiar directamente, aquí están los datos. Vamos a asumir que estos son 10 subgrupos y cada subgrupo tiene tamaño 3. Voy a copiar, miren que está activo la copia directamente de Excel. Por eso se utiliza el comando que ustedes ven en R. El clipboard, ustedes observan que se está copiando del Excel. Entonces, obviamente yo debo bajar el QCC, pues ya se asume que ustedes lo deben tener ya en R. Aquí simplemente le verifica, no sale error. Ahora voy a tomar la información, los datos que estoy copiando, que debe estar activa la celda en Excel de que se está copiando, o sea que el algoritmo obviamente compile esa información. Ya está, no salió error, ya copió los datos y viene la gráfica, ¿no? Voy a decirle que limpie la ventana. Y me voy directamente a EU. Esta es la carta EU, realizada en R. Hay una estabilidad estadística obviamente de esta información que tomé o que recabé o que inventé de una variable que tiene como tamaño de subgrupo 3, ¿no? No observación individual. Aquí internamente, ¿qué está haciendo R? Está calculando un promedio en cada subgrupo y el promedio lo toma como estadístico para poder calcular el estadístico de control humano. Por otra parte, en R, tomando la misma información, en R, aquí está el libro, esta es la misma información que tenemos. Ustedes van a ir donde dice controlar, gráfico por variables, y en gráfico por variables ya no van a tomar básicos, sino ponderado por el tiempo. Observen que aquí aparece EUMA y EUMA para observaciones individuales. Si tuviese observaciones individuales, tomo obviamente este comando. Obviamente, como estamos hablando de tamaño subgrupo de 3, es gráfico EUMA. Tomo las 3 columnas, no necesito decirle a esta gráfica que el tamaño del subgrupo es 3 porque lo realicé para 3 columnas. Le doy a aceptar. Este es el comportamiento de la carta EUMA. Observe que
aparece aparentemente bajo este ejercicio, que es nuevo, es diferente al que se está presentando en el slide. Este ejercicio muestra, si ustedes observan, muestra una especie de cambio de nivel, ¿no? En esta parte que estoy señalando, esta parte tiene unos puntos EUMAS por debajo de esta sección de la carta. Por lo tanto, se trata de cambio de nivel y si estamos en fase 2 es un estado fuera de control. Ahora bien, está utilizando los límites asintóticos. Entonces, si ustedes quieren utilizar los límites reales, simplemente se le da clic derecho, opción de análisis, y le dice utilice los límites reales, que aquí le llama el stack gráfico como límites variables. Estos son los reales. Miren, por defecto toma punto 2. Y les decía que el stack graphic, al igual que algunos autores, tiene el criterio de que esta carta EUMA debe cumplir con el criterio que utiliza Schuhart, fase 1 y fase 2. Es más, aquí aparentemente le dice a uno, este es estudio inicial y control estándar. Yo les tengo que decir que estoy en fase 2, ¿no? Le tengo que decir que tome los parámetros. Entonces yo le debo colocar los parámetros, pero como este ejercicio que presenté aquí, obviamente eh, debería haber indicado qué mío y qué sigma tenía, porque estamos en fase 2, ¿no? Si fuese fase 1, simplemente le digo, estoy simplemente haciendo la estimación y este serían los parámetros, bajo el criterio de que EUMA se utiliza en fase 1 y fase 2, ¿no? Pero repito, hay un criterio de muchos autores que simplemente recomiendan en fase 2 la utilización de EUMA. Ahora, observaron que se cambió los límites, porque dije límites variables. Si ustedes son del criterio que EUMA debe utilizarse en fase 2, simplemente en fase 2, es claro que aquí deben decir control y obviamente ubicar los parámetros ya conocidos en el proceso para indicar que están en fase 2. Vamos a asumir, por ejemplo, vamos a asumir que los parámetros son 58 y la desviación es 4. Como parámetro, como fase 2. Entonces, mire el criterio. Ya estamos hablando de un proceso que está completamente fuera de control. Entonces, esta es la carta EUMA. Como todas las cartas de control, hay un reporte gráfico en esta gráfica, que está bueno, obviamente este es de la última que realicé, ¿no? Y como es la última, aquí inmediatamente hay señales de alarma, que es lo que se establece en la ventana que usted observa en la ventana inferior izquierda. Él calcula una carta, que es uno de los errores que tiene el stack graphic. Mire, la carta de la medida de variabilidad es la carta Schuhart. La carta Schuhart. Debería realizar la carta EUMA para la medida de variabilidad. Porque si utiliza la carta Schuhart, no está utilizando la ecuación estequiométrica. Entonces, este es el reporte que utiliza el stack graphic para esta carta. Carta, repito, carta EUMA es una de las cartas que está reemplazando a las cartas Schuhart. Ustedes, obviamente, en el proceso de encontrarse en prácticas o ingenieros de procesos en alguna de las empresas o ingenieros de calidad o ingenieros administradores de los procesos, ustedes deben tener en cuenta este criterio de las cartas EUMA. ¿En qué sentido? En que si ustedes llegan a una empresa cuyos equipos y la tecnología que presenta la empresa es avanzada y ustedes observan que los ingenieros de control están realizando cartas Schuhart, inmediatamente deben tomar acciones para que utilicen cartas EUMA, porque no es lógico que en procesos avanzados, que implica que son variaciones pequeñas, estén utilizando cartas Schuhart en vez de cartas EUMA.
Las cartas Chujar no detectan variaciones pequeñas. Las cartas Chujar se utilizan para variaciones grandes. Cuando hay variaciones pequeñas, las señales de alarma la detecta y son más sensibles las cartas EUMA. Bueno, como les decía, esta es la clase de hoy, carta EUMA. Nos faltaría carta CUSUM, que es la siguiente carta que vamos a ver la próxima o vamos a desarrollar la próxima semana. Este ejemplo de fase 1 y fase 2 de la carta EUMA la vamos a desarrollar también la próxima semana. Que ustedes observen en R la secuencia de lo que es cartas de control, tanto Chujar como EUMA como CUSUM. Obviamente no lo desarrollo ahora porque necesitamos la parte teórica de la carta CUSUM para poder desarrollar este algoritmo. Si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, coménteme. ¿Qué pasaría si utilizamos la carta Eumann en un proceso donde las variaciones sean grandes, ya que, como usted dijo, estas se utilizan más para las variaciones cuando son pequeñitas para que las detecten, ya que es más sensible? Bueno, cuando son variaciones grandes, se utiliza la carta Chujar. O sea, cuando tú observes variaciones grandes, no es recomendable entonces utilizar cartas EUMA. Si tú utilizas eso, el caso que tú dices que ya no lo vas a utilizar, obviamente, porque eres estudiante de la Universidad del Atlántico, obviamente a veces genera una minimización de la variación, o sea, tú partes del hecho de que tienes varianzas pequeñas cuando no es cierto. Entonces, obviamente implicaría un inconveniente dentro del proceso. Asumir que tienes una variación pequeña cuando realmente es grande generaría Ah, muchos errores en el proceso. listo, profe, Entonces, gracias. es conveniente, sí, para redondear, es conveniente entonces que como ustedes son los expertos del proceso, porque se asume que uno ya en un determinado tiempo como ingeniero en ese proceso conoce en detalle todas las variaciones que tiene ese proceso, uno de cierta manera sabe si la variación es grande o la variación es pequeña. Pero uno parte, como les decía inicialmente, parte de la base de la tecnología que se establece en ese proceso. Ustedes simplemente hacen un diagnóstico tecnológico y les va a decir como, como punto inicial qué tipo de variaciones tiene el proceso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, una pregunta, disculpe. Sí, claro. En Sidby usted había colocado que la nota del primer corte iba a ser el otro miércoles. ¿Esa fecha se mantiene? Sí, no, esa fecha va a cambiar. Esa A fecha ver, se va a cambiar. Yo les informo también el mismo sitio y le coloco la nueva fecha. ok, y los temas que usted va a tratar, o sea, que entrarían en el primer corte sería la cuestión de ejercicios basados en las tablas que estamos dando. Sí, en todas las cartas que hemos desarrollado, o sea, carta EUMA, carta Chugar, carta EUMA, vamos a desarrollar carta CUSUM y posiblemente veamos algo de índice de capacidad, que es Ok, la otra temática. y las gráficas de dichas tablas se las entregamos en físico haciéndolo en papel o podemos utilizar el programa de Star Graphic. Eso depende, si es una evaluación, lo más probable es que sea en papel, pero si es un taller, estilo artículo científico, utilizan los software. Ok, profe, bien, bien. Ok, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Profe, disculpe, la carta EUMA, o sea, ¿solo la vamos a utilizar en fase 2 o vamos a desarrollar también casos donde hagamos fase 1 y fase 2 con ella? Bueno, por eso le decía yo que hay dos criterios. Ustedes Ajá. yo soy de los criterios de que se debe utilizar en las dos fases. ¿Por qué? Porque si tú utilizas, por el siguiente motivo, ¿no? Si tú utilizas carta Chujar en primera fase y vamos el hipotético caso que las variaciones sean pequeñas en ese proceso y utilizas carta Chujar que no detectas las variaciones pequeñas. Entonces, cuando pasas a fase 2 realmente no estás estimando la variación de ese proceso.
¿Sí me explico? Porque estás utilizando carta Shuhar, que es lo que recomiendan los autores. No, primero carta Shuhar en la fase 1 y después EUMA en fase 2. Pero si tú te limitas a Shuhar en fase 1, vas a tener ese inconveniente. A variaciones pequeñas, Shuhar no va a detectar esas variaciones pequeñas. Imagínense que tienes un proceso que tiene variaciones pequeñas y hay señales de alarma, pero Shuhar no lo detecta, porque Shuhar detecta son variaciones grandes. Entonces, ese es el inconveniente. Yo soy de los que indico que EUMA debe utilizarse tanto en fase 1 como en fase 2. Y sobre todo con procesos tecnológicamente avanzados. Ok, profe, gracias. Bueno, de nada. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, cuídense mucho. Gracias por atenderme. Nos vemos la próxima semana. Listo, Listo, profe. profe, gracias. Listo, profe. Estén muy bien Buenas todos. profesor. Listo, profe, gracias. Ok.